Yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Vamos a orar, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por bendecirnos hoy, porque nos has dado vida y salud y el gozo de estar congregados. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y tu palabra edifique, tu palabra fortalezca la fe, nos llene de tu sabiduría, de entendimiento, para llevar a nuestra familia con tu poder, con tu gracia, con tu sabiduría. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, la familia tiene un lugar importante en el hogar y debe ser una prioridad en el papá, en mamá, en los jóvenes que ya tienen entendimiento, ya saben lo que es la familia, lo que saben lo que es el hogar. Entonces, aquí tenemos, en este libro tenemos como Nehemías, y sobre todo como el Espíritu Santo plasma estas palabras, las deja aquí escritas para nuestra enseñanza. En el primer capítulo, hermanos, se estuvo viendo acerca de restaurando a la familia, o podemos llamarlo también edificando mi casa, o edificando a mi familia. Y en el primer capítulo se vio que para esto es necesario el corazón rendido a Dios. Cuando tenemos el corazón rendido a Dios, podemos obrar en el nombre, en el poder, en la misericordia, en el amor de Dios. Y el objetivo que va a haber siempre es llevar a nuestra familia delante del Señor. Se necesita tener el corazón puesto en el Señor. Y en este capítulo podemos ver otras cosas, edificando a la familia, o edificando a la familia y pensando en el futuro. Todos, la mayoría piensa en el futuro. Y hay algunos que son muy dedicados y logran un buen trabajo y logran una pensión. Otros que no tienen una profesión, que tienen trabajo de un jornalero, piensa en el futuro y hace su casita, ahorra su dinero y compra otros terrenos, otros intereses, pensando en el futuro. Porque dice que el que no piensa futuro, pues vive como piensa, como le permite la vida, y va a sufrir grandes consecuencias, y consecuencias lamentables. Entonces aquí hay que pensar en el futuro, hay que llevar a la familia en el futuro. Y cuando hablamos de la familia, de llevarlo al futuro, o pensar más allá adelante, es que papá y mamá, como vimos en el primer capítulo, tenemos el corazón puesto en el Señor. Y el siguiente es que confiamos en la benéfica mano de Dios.
Tenemos nuestro corazón en el Señor, pero confiamos también en su misericordia. Esto nos enseña que vamos a ir de la mano con Dios. Y Él nos concede ese privilegio de estar con Él, de vivir, experimentar nuestra vida con Él. Y Él nos va guiando, Él nos va dirigiendo con su palabra. Él nos va dando sabiduría. Porque, ¿saben qué, hermanos? Nosotros no merecíamos estar aquí. Ninguno de nosotros merecía estar aquí. ¿Por qué, hermanos? Por malos, por pecadores, llenos de necedad, rebeldes. Nosotros merecíamos el infierno, ser condenados, sufriendo por nuestros pecados, no pagando por nuestros pecados, sino sufriendo por nuestros pecados. Ninguno de nosotros merecíamos estar aquí. Pero como enseña el apóstol a los romanos, dice: por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, aquí estamos. Ahora estamos congregados. Ahora que le hemos entregado nuestra vida, Él nos ministra y Él nos enseña cómo ser papá, cómo ser mamá y pensar a futuro. Cuando hablamos del futuro, entonces usted piensa y pone su vida en las manos del Señor, como papá. Y como mamá también lo hace de la misma manera, porque está pensando en sus hijos y ora por los hijos, por las hijas, cuando son pequeños, cuando son adolescentes, cuando ya son jóvenes. Está orando. Y que el Señor les bendiga con trabajo, que les bendiga, que les dé sabiduría, que tengan una familia, que tengan un patrimonio, que caminen con el Señor. Pero también orando por los nietos. Porque en el Antiguo Testamento vino a mi mente estas palabras cuando yo estaba viendo este capítulo. En el Antiguo Testamento, Jehová le dice al pueblo de Israel que Él visita la maldad de los padres a los hijos sobre la segunda, tercera y cuarta generación. Y yo digo, ¿cómo está eso? ¿Cómo se come eso? Que en otra parte, en Ezequiel, dice que los hijos no pueden llevar o cargar o pagar el pecado de los padres. Ni los padres pueden cargar y pagar o sufrir, pagar sobre todo, por los pecados de los hijos. Cada uno va a responder delante de Dios. Entonces, ¿cómo se come eso que dijo en Deuteronomio? Lo que sucede es que cuando el papá se llena de necedad y tuerce su camino en lugar de seguir a Dios, sigue al mundo con sus prácticas, con esa lujuria, con esos deseos, malas pasiones, satisfaciendo sus ojos, satisfaciendo sus malos deseos. Cuando el papá o mamá así obra, entonces, por lógica, si el papá grita, el hijo grita. Si el papá se pierde allá, entonces el hijo va a repetir el patrón. ¿Sí o no, hermanos? A menos que conozca el evangelio, el hijo.
y el nieto saca el carácter del abuelo o de la abuela. Miren, cuando se va dos jóvenes, una jovencita y un jovencito, se van a unir en matrimonio, en consejería matrimonial se les da una orientación que se llama genograma. Y ese genograma hace que se analice la vida de la jovencita. ¿Cómo es la línea de su mamá? Entonces se estudia cómo es su mamá, cómo es su abuela y cómo es su bisabuela. Pero también se analiza cómo es el papá, cómo es el abuelo y cómo fue el bisabuelo de la novia. Y nos vamos con el novio. Cómo es su papá, cómo es su abuelo, cómo es el bisabuelo, cómo son sus hermanos, cómo es su mamá, el carácter, el comportamiento de la abuela, de la bisabuela. Y entonces todo el comportamiento del bisabuelo, abuelo y papá lo traen bien arreglado en el corazón. Las costumbres allí están apenas. Están claros en él y en ella. Por eso a los jóvenes se les explica que con quien se van a casar, la jovencita, que analice bien cómo es el joven. Porque como es su papá, así va a ser él. Y la jovencita, como es su mamá, así va a ser ella. Así va a ser ella. Su comportamiento. Entonces se repiten los patrones de conducta. A menos que tenga a Cristo. Y aún teniendo a Cristo, va a batallar con esas conductas. Por eso es necesario tener el corazón puesto en las manos del Señor. Es importantísimo, porque cuando usted pone su corazón en las manos de Dios, el Señor le va a dar un corazón de carne, que late, que siente el gozo, que siente el dolor. Es sensible ese corazón, porque cuando una persona no tiene a Cristo, su corazón es duro al dolor, duro a la sensibilidad, duro al sufrimiento de los demás. Es necesario tener el corazón puesto en las manos de Dios. Y la otra parte, cuando está el corazón puesto ahí, entonces hay que pensar en mi generación. Hay que pensar. Porque es lo que hay aquí. Miren lo que tenemos. En estos dos versículos han pasado 4 meses. En el primer capítulo habla en un mes de Kislev, diciembre. Pero aquí ha pasado 4 meses y es el mes de Nisan, marzo-abril, según el calendario hebreo. Han pasado 4 meses. Y vean ustedes lo que dice aquí. Sucedió en el año 20. En el primer capítulo es el año 20. Y aquí es el año 20. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿cómo estaba Nehemías?
¿Cómo estaba? Triste. ¿Por qué estaba triste? ¿Recuerdan ustedes por qué estaba triste? ¿Ustedes recuerdan por qué estaba triste? Porque cuando él estaba ahí en Persia, llegó su hermano Anani con otros. Y él preguntó cómo estaba la gente, cómo estaba su pueblo, cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad. Y el informe que le da su hermano y los otros, le dice, están los muros derribados, están en grande oprobio, en grande aflicción. Están en aflicción, están en una situación muy precaria. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Dice que se sentó, meditó, lloró, se puso en duelo, ayunó y oró a Dios. Y han pasado 4 meses. Y esos 4 meses no ha estado tranquilo. ¿Qué hay en la vida de Nehemías? ¿Qué hay, hermanos? Según aquí el versículo 1, ¿qué hay? Tristeza. Hay tristeza. ¿Cuál es la razón de su tristeza? Su familia. El futuro de su familia. Recuerden que a Nehemías, estando allá al lado del rey, porque dice aquí, como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Estaba ante el rey y él tenía todas las comodidades: la mejor ropa, el mejor alimento, el mejor vino, con sus joyas, sus brazaletes, sus collares de oro, con tanta cosa. Pero eso no le impresionaba. Ni la distancia, ni la posición, ni la comodidad le impresionaba. Él pensaba en qué? En su familia. Cuando él sabe la situación de ellos, él se va a Dios y ora y confiesa los pecados de su pueblo, porque dice: hemos pecado, no hemos guardado tus mandamientos. ¿Cuántas veces aparece hemos quebrantado, no hemos guardado la ley? Va a Dios, ora a Dios. Pero hay 4 meses que no tiene paz en su corazón. Porque seguramente Nehemías está pensando: si así es la vida como estamos ahora, que la familia está en un caos moral, en un caos espiritual, ¿qué va a ser de los hijos? ¿Qué va a ser de los nietos? Usted no se preocupa cómo están sus hijas, cómo están sus hijos. Si usted llega a faltar, ¿no le preocupa, hermano? ¿No le entristece eso? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Muchos dedicados al trabajo y afanados al trabajo, y acá y allá y por allá, y no hay tiempo para nada, para atender a la familia, y menos para estar con el Señor. Pero con Nehemías no sucede lo mismo. Él, con todos los quehaceres que tenía, porque era la mano derecha del rey, a donde iba el rey, allá estaba Nehemías. Y estaba limitado, porque estaba al servicio del rey las 24 horas. Pero él estaba con el Señor.
porque estaba pensando a futuro. No podía seguir en esa situación el pueblo judío. No podían seguir las ruinas derribadas, los muros derribados, la gente que estaba allá en Persia, iban a regresar, y cómo iban a encontrar su tierra, invadido ahí no solamente invadidos, sino acosados por Sanbalat, por Tobías, por Gesem, por los enemigos, por los que deseaban que el pueblo o la nación de Jerusalén se mantuviera así. Así quiere el enemigo. ¿Sabe usted que quiere el enemigo que su hijo caiga en las drogas? Que su hijo caiga, se vaya con los borrachos, que vaya acá y allá, que se olvide del Señor. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Porque eso es lo que desea el enemigo, y trabaja y usa estrategias. Y si usted y yo no tenemos nuestro corazón en el Señor, somos insensibles. Si no tenemos el corazón en las manos, puesto en las manos del Señor, entonces no podemos ver más allá. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Qué va a ser de esta generación? ¿Qué va a ser de mí? Porque en mis tiempos no hay seguridad a donde vivo, a donde camino. ¿Qué va a ser de mí? Entonces, aquí una evidencia del temor de Dios en la vida de Nehemías es su preocupación. Y su preocupación lo llevó a vivir un tiempo de tristeza, de mucho dolor, de mucha angustia por su familia, por sus hijos, por sus nietos y por las naciones futuras, las generaciones futuras. Entonces dice aquí, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No estás enfermo. No es esto sino quebranto de qué. ¿Cómo estaba Nehemías? Miren, hermanos, ahí con el mejor vino, al lado del rey, con los generales, la mejor comida, lo que quería el rey, eso preparaban, el mejor vestido, vestidos finos. Pero para Nehemías eso no era prioridad. Él pensaba en su familia, y las mujeres, y los hombres, y los jóvenes, y los niños. Que los niños están en riesgo, están en peligro, los jóvenes. Y si ustedes se dan cuenta, las personas que tienen malas intenciones en los niños, se valen de ellos, se valen de los jóvenes, porque saben que ganándose a los niños y a los jóvenes tienen todo bajo sus pies. Entonces hay que pensar en el futuro, pero no vaya usted solo, no vaya usted solo. De inicio vemos en el capítulo 1 que el corazón de Nehemías está en Dios. Pónganse de pie, hermanos, porque yo siento calor. Yo creo que ustedes también. Pónganse de pie y vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 3
al versículo 8. Dice así, juntos. Entonces temí en gran manera y dije al rey, juntos, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la que, ¿según qué? La benéfica mano de Dios sobre mí. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces aquí tenemos, hermanos, si edificamos nuestra familia, vamos entonces a pensar, vamos a poner el corazón, nuestra vida, nuestro corazón en las manos de Dios. Recuerden, porque cuando estamos en el Señor somos sensibles, somos humildes, nos volvemos mansitos. No discutimos, no peleamos, buscamos la manera de cómo estar bien en familia. Pero si nos apartamos de Él, entonces sale lo humano y nos volvemos agresivos, peleoneros y un sinfín de cosas. Así nos volvemos y reclamamos nuestros derechos, pero a la mala. Y usted dice, yo soy quien soy y aquí se hace lo que yo digo, porque hay insensibilidad en nuestro corazón de parte de Dios. Pero cuando el Señor reina en su corazón, entonces hay sencillez y hay humildad. Y en lugar de pelear, y en lugar de discutir y esto y aquello y reclamar sus derechos, usted se toma sus pastillas de rodillas y clama al Señor. Esto es lo que se necesita. Porque se confía en la benéfica mano de Dios. Vamos edificando nuestra familia, nuestro hogar. Se puede construir una casa, 1, 2, 3, de 4 niveles. Pero si el Señor no está ahí, usted puede tener abundancia de comida, pero si el Señor no está ahí, hasta la comida le sabe amargo. Hasta ese hogar, esa casa o ese edificio resulta ser una carga, porque hay que barrer todos los rincones. Pero cuando usted está pensando a futuro, se humilla delante del Señor y confía en la benéfica o en la bendición de Dios, el Señor prospera. Porque dijimos al principio, usted
y yo no merecíamos estar aquí. Eran muy malos. Lo que necesitábamos es estar muertos y echados en el infierno, siendo consumidos de gusanos. Que los gusanos comen y comen y comen y no se gasta, no se acaba, siendo consumidos por el fuego del infierno. Que el fuego arde, arde y arde y no se consume. Que quiere morir, quiere desaparecer, pero no puede desaparecer. Porque la muerte ya no está. Porque allá es un lugar donde el fuego no se apaga. Y el gusano no muere. Allá merecíamos estar. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a Jesucristo y nos dio el entendimiento, nos convenció de nuestro pecado, nos invitó a arrepentirnos de nuestra maldad y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora aquí está. Y ahí está la palabra, abundante, que se le recomienda a usted leer día a día, porque ese es su alimento. Pero es trágico esto, que a algunos se les tiene que rogar para que lean la Biblia, cuando ese es su alimento. Pues por la misericordia de Dios estamos aquí. Y aquí está la propuesta de nuestro Dios. Como Nehemías, cuando el rey le dice: no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces dice el versículo 3: temí, entonces temí en gran manera. Y es que el rey estaba en su derecho de mandar a matar a Nehemías, así, en un 2x3, nada más con una seña. Venían los capataces que tenían y se podían llevar a Nehemías, porque era un deportado, era un esclavo al servicio del rey. Y el rey, eso podía tomar esa decisión. Y él tuvo miedo porque eso podía sucederle. Pero dice él que habló con gracia, con simpatía, y dijo: para siempre viva el rey. Y le explicó cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está ¿qué? Desierta, y sus puertas consumidas por el fuego, y las personas desamparadas, su gente, su familia. ¿Cómo no va a estar triste mi corazón? Fíjense bien, dice, oró a Dios, pero previamente él había orado. Era un hombre de Dios, era un hombre puesto ahí, consagrado al Señor. Por eso, cuando recibe la noticia de su hermano, él es una persona que no pregunta, no dice qué bueno que veniste, sino inmediatamente le pregunta: ¿cómo están allá los hermanos? ¿Cómo están las tierras? ¿Cómo están los muros? Y cuando recibe la noticia, él se quebranta, porque era un hombre de devoción. Su convicción estaba en el Señor, no estaba en su posición como copero del rey. Era un hombre muy humilde. Cuando dice aquí, oré a Dios, en ese momento, oró que Dios le fortaleciera, le ayudara.
Porque eso es lo que dijo en el capítulo 1, versículo 11, que haya yo gracia delante del Rey. Y aquí está ahora, 4 meses después, y un día y otro día y otro día, 1 mes, 2 meses, 3 meses, con su cara de tristeza, 4 meses al grado de que el Rey ya no lo soporta y le pregunta. Y entonces le dice, fíjense bien cómo, hermanos, pensando en el futuro, pensando en los hijos, en los nietos, en las generaciones siguientes, cómo va a ser nuestra familia, si esto hacemos y lo hacemos en el Señor, Dios va a bendecir. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice el Salmo 112? Abran ese salmo y vamos a leer el 1 y el versículo 2. Abran ese salmo. Salmo 112. Se ponen de pie, hermanos. Todos pónganse de pie y vamos a leer ese salmo. Es promesa de Dios. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienen? Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántas cosas tenemos aquí? Primero, la bienaventuranza. Segundo, el deleite. Tercero, el poder. Y dice la bendición. Versículo 2 al final. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hermanos, es importante pensar en el futuro, confiando en el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Él está viendo ahí adelante. Y no está viendo sus propios intereses, sino de su nación. Porque su nación es su familia. Y nosotros necesitamos pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y lo que tenemos que hacer es orar al Señor específicamente. Cuando mis hijas encuentran un trabajo, voy a hablar esto. Oramos al Señor. Y apenas alguien me decía, el trabajo que yo hago es duro, es complicado, tengo que lidiar con las personas, con los compañeros, tengo que lidiar con los jefes. Y yo pregunto, ¿dónde es fácil? ¿Dónde es fácil, hermanos? ¿Dónde? Díganme usted, ¿dónde es fácil? En la escuela, ¿cómo tratan a los niños? O sea, a sus compañeros. Los niños, los adolescentes, los de la preparatoria, los de la universidad, así en las prácticas, en el trabajo. Y algunos dicen, yo trabajo en el campo, vale el pico, y es muy duro. Pero el que está en la oficina es fácil. ¿Es fácil, hermanos? No es fácil. Realmente no es fácil. Y entonces, tenemos que orar por los hijos. Tenemos que orar por los jóvenes. Orar por la esposa, orar por el esposo. Y que el esposo, sale la esposa al trabajo o va a salir, que Dios te bendiga, y echen usted la bendición.
A la esposa, denle un besito, se va, denle un besito. Y el esposo también le vas, papito, que te vaya bien. ¿Sí o no, hermanos? ¿O no? Vente, ven, te doy un abrazo, que te vaya muy bien. Y sale el esposo con una sonrisa de oreja a oreja. Y la esposa también allá va. Porque los hijos así deben salir. Te vas a la escuela, amigo, que Dios te bendiga. Y que usted agarre el celular en la mañana o en la tarde. ¿Cómo está mi hijo? Si está lejos, ore por él. ¿Cómo está mi hijo? Estoy orando por ti. Porque no solamente está lidiando con sus compañeros, sino está lidiando con muchas otras cosas, con problemas internos, problemas mentales, pensando un sinfín de cosas. Tenemos que orar. Es lo que hace aquí Nehemías y explica. Ha orado específicamente que haya yo de la gracia delante de aquel varón, que cuando vaya su hijo a la escuela o al trabajo, que fluya sabiduría en su boca, que haya una sabiduría que venga de arriba, que su mente esté lleno de sabiduría, de palabras sabias, de prudencia. Sí, hermanos, de verdad, que pueda hacer frente a cualquier situación en el nombre del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Porque algunos le dicen, ¿sabe qué? Si allá te insultan, tú no te dejes insultar a estudiar. ¿Sí o no? O cuando llega su hijo que lo golpearon, pues no te dejes, ¿sí? No se debe dejar, pero debe actuar con prudencia. Debe actuar con prudencia, porque si se van a los golpes, alguien puede salir herido. Entonces se necesita orar a Dios, porque esto es lo que ha hecho Nehemías, de tal manera que cuando está delante del rey, ora específicamente. Y esto es lo que dice, versículo 5: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Primero, si place al rey. Segundo, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, es decir, que haya humildad, haya nobleza, haya atención del rey para Nehemías, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la que reedificaré. Este es el punto de Nehemías: reedificar la casa, reedificar a la familia. Pero tenemos que poner el corazón en las manos del Señor y tenemos que confiar en sus promesas, pero juntos, para orar específicamente. Y dice el rey en el versículo 6: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero ya no regresó. Ya no regresó, porque la mano de Dios fue sobre todo Israel. Y cuando él estaba en construcción, Zorobabel llegó, Esdras llegó, y se le dio la ley allí al pueblo, y se construyó el templo. Y cuando dedicaron el templo, los viejos lloraban de tristeza y los jóvenes lloraban de alegría. Los viejos lloraban de tristeza porque no se comparaba, el edificio que habían construido
No se comparaba con el de Salomón. Los viejos lloraban. Y los jóvenes lloraban de alegría porque estaban en su tierra. Y qué bueno es, hermanos, cuando nuestros jóvenes, caminando con el Señor, oran a Dios. ¿Quién les enseñó? ¿Quién te enseñó a caminar con el Señor? ¿Quién te enseñó? ¿Quién influyó? ¿Quién estuvo ahí? Seguro que el abuelo, la abuela, mamá, papá, ahí estuvieron. Que allí esté mamá, que allí esté papá, que allí esté, pero firmes, insistiendo. Y cuando su niño está durmiendo, así a medianoche normalmente, mamá se para ver si no está destapado. Vaya y llore por su niño, llore por su joven. Si está en el bachillerato, si está en la universidad, ore por su joven. Dígale, en un momento voy a entrar, soy tu mamá, voy a entrar y voy a orar por ti. Y usted, papá, también, venga amigo, voy a orar por usted. Necesitamos que tu corazón lo pongas en el Señor para que te dé sabiduría. Pero si usted no tiene su corazón puesto en el Señor, usted sufre y el joven sufre. Usted sufre y el joven sufre. No nos creo. Y ¿saben qué, hermanos? Y son primeras cosas que vemos. Porque el tiempo es largo. Y el joven crece. Y nosotros también crecemos. Entonces tenemos que ver aquello. Además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río. Necesitaba cartas, porque Sanballat, Tobías y Gesem se enfurecieron grandemente, porque el enemigo quería ver completamente derrotado y desaparecido el pueblo de Israel. Y así quiere el enemigo en nuestra casa, destruirla. Recuerde usted que el enemigo ese no sabe multiplicar, no sabe sumar, sabe dividir. El enemigo divide. Y divide pueblos, y divide naciones, y divide matrimonios, y divide familias. Allá usted sí le hace caso. Porque usted es el esposo que debe cuidar a la esposa. Y usted es la esposa que debe ayudar a la esposa. Como dijo Dios en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? ¿Le haré qué? ¿Cómo? ¿Le haré qué? ¿Cómo, hermana? ¿Le haré qué? ¿Le haré qué? Ayuda idónea. ¿Y qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Es ayuda? Debe ser ayuda, porque es su esposo. Allí están, es el padre de sus hijos, es el abuelo de sus nietos. Usted debe ser ayuda, porque si no es ayuda, entonces el diablo le está usando. Está destruyendo su casa. Y lo va a sufrir, La cuestión es que lo va a sufrir. Porque los años pasan. Yo era un jovencito, subía, bajaba. Pero ahora los años han pasado. Ya no tengo los mismos reflejos. Ya no tengo la misma fuerza. Ya no sé qué corre y pasa. Todavía tengo el intento. Pero ya no. Ya no, hermanos. Ya no. Hace unos días vi a un compañero menor que yo, menos años que yo. Él apenas va a entrar en el 6º piso.
Yo ya estoy en el sexto piso. Y mira este hermano. Ahí va caminando y le prestaron un paraguas o sombrilla, ¿cómo se llama? Esos largos. Y le dije, préstame. No, préstame. No, no te lo doy. ¿Por qué? Porque me sirve de bastón, dice. Y ahí va caminando mi amigo, mi hermano, un pastor. Ahí va caminando apoyándose de ese paraguas. Jugábamos fútbol. Ya no pude. Y yo dije, ¿cuántos años más? Y yo también ahí estoy. Van a pasar los años. Ahora específicamente, estar con el Señor. Hay que estar con el Señor. Por eso usted no debe doblar las manos. Doble las rodillas. Ore por su esposo. Reconozca su error. Usted como varón o usted como mujer. Y hay que poner el corazón en las manos del Señor. Y hay que confiar en sus promesas, pero hay que estar ahí y no pelee. No pelee. Vamos a leer, póngase de pie, hermanos. Vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 18. Vamos a leer, hermanos. Dice así: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en el que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la otra puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para vivir. Siéntense, hermanos. Entonces podemos ver aquí la mano de Dios.
¿En qué consistió la mano de Dios? En que tocó el corazón del rey. Y Nehemías, que oró específicamente pidiendo que se le permitiera ir a Jerusalén y que se le dieran los materiales y que se le dieran las cartas y que todavía el rey le dio escolta para que le franquearan. Y él cuenta allí en el versículo, y cuenta ya con los judíos allí en Jerusalén, el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. El que puede abrir puertas, mis hermanos, es el Señor. El que abre puertas es el Señor y nadie cierra. Y Él cierra puertas y nadie abre. Cuando estamos en sus manos, lo imposible para Él es posible. Porque Él es Dios de poder. Es Dios de milagros. Él hace milagros. No solamente para regenerar la vida del hombre, sino para abrirle puertas. Yo lo he visto. Yo he vivido eso. En la vida de mis hijos. Yo lo he visto. Y agradezco al Señor. Como Dios abre el corazón de los poderosos, como el rey. Y allá van Nehemías. Vine luego a los gobernantes, a los gobernadores, y le di las cartas. Les disgustó. Eso ya pasa en el capítulo 3. Pero aquí dice el versículo 10, pero oyéndolo, ¿quién? Sanballat. ¿Quién otro? Tobías. Sanballat Horonita, es de una región. Tobías es un siervo amonita, es otra región, otra nación. Ellos eran amigos. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, que a sus hijos que están aquí, que siguen al Señor, luego por ahí tienen un amigo en la escuela y su hijo, el hijo de usted, digamos que lo invitan para una comida por allá, con ellos, con sus amigos en la escuela, pero el hijo de usted dice, le dice a sus compañeros, le dice, a ver si me deja mi papá. Deja pedir permiso a mi mamá. Y sus compañeros, ¿todavía tienes permiso a tus papás? Si ya eres grande, ya tienes más de 18 años, ya estás en tomar decisiones por ti mismo. ¿Por qué tienes que pedir permiso? ¿Le ha tocado a usted? Ojalá y le toque, mi hermano, porque es bonito. Es bonito cuando le invitan a su hijo, a su hija, a comer unas, ¿cómo se llama eso? Sushi. Cuando le invitan a comer sushi, vamos a comer sushi, que es puro arroz. Y que diga, déjate pedir permiso a mi papá, mi mamá. Papá, ¿le das permiso? Mi amigo, mis amigas me invitaron a comer sushi. Y usted le dice, ¿y a qué hora quieres? ¿Y a dónde vas a ir? Y no apagues tu teléfono, me avisas. Porque el hijo está educado. Usted tiene tranquilidad y tiene gozo. Y va con el permiso de usted, y va con la bendición de usted, y regresa con la bendición de usted. Y marca. Pero aquellos que dicen, lo critican. Eres un niño raro. Eres un muchacho raro. Porque así deben ser nuestros hijos. Raros. ¿Raros por qué?
porque no se igualan con los demás, que se salen a medianoche o llegan hasta la hora que quieren. Entonces, aquí, hermanos, el enemigo, ¿qué quiere? Que sus hijos sean como nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Y hay algunos que le ponen trabas. Bueno, entonces, Nehemías se pega las cartas, ellos se enojan. Pero él está en lo dicho. Y dice, llegué a Jerusalén de noche, se fue acá, se fue allá, se montó en su cabalgadura, hubo momentos en que se tuvo que bajar porque no había paso, no contó a nadie. Esto quiere decir que usted ore al Señor. Ore al Señor. No le diga así, no quiero que seas así, no, ore al Señor. Y que el Señor lo haga así. El Señor que trabaje en su corazón. Sí, hermanos, que el Señor trabaje en su corazón. Y entonces, algo muy bonito que sucede aquí, mis hermanos. Cuando ya Nehemías sabe cómo está la situación, y allí en el versículo 17, enfrenta a todos los padres de familia, a los nobles, a los oficiales, a los sacerdotes, a todos los hombres que dirigían al pueblo, y allí eran bastantes, y les hace ver. Versículo 17. Vosotros veis el mal en que estamos. A ver, puntos. Vosotros veis el mal en que estamos. Otra vez. Vosotros veis el mal en que estamos. Voltee usted a su alrededor y vea cómo está su casa. Vea usted cómo está su casa. Porque aquí Nehemías dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo está su casa? ¿Qué necesita su casa? A lo mejor su edificio necesita una pintada, ¿no? Eso usted lo puede hacer o mandar que alguien lo haga. Pero en cuanto a sus hijos, en cuanto a su esposo, a su esposa, en cuanto a sus nietos, ¿cómo están? ¿Está derribado? ¿Está consumido por el fuego? Y entonces dice, no estemos más en oprobio. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Sí, hermanos, fíjense bien lo que tenemos aquí. Cómo el Señor bendijo a Nehemías. Y lo que él sintió lo transmitió. Pero lo hizo en el Señor. Su corazón puesto en el Señor. Pensando en el futuro. Pensando en las otras generaciones. Su familia, su sangre, sus hijos, sus nietos, que no estuvieran en oprobio, que no fueran esclavos, que no fueran viciosos, que no estuvieran bajo el yugo del enemigo, que no estuvieran así. Pero ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo, hermanos? Oró a Dios, puso su corazón, pensó, meditó y puso en acción todo. Yo les invito. Vamos a mostrarnos delante del Señor. Yo te invito a ti. No te invito a pasar aquí adelante. Invito. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Si está bien, tus hijos están bien, no te conformes. Dobla la rodilla, dobla el corazón. Porque dice Jeremías, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Me acuerdo que una hermana decía, y muchos han dicho eso, no, mis hijos son una belleza.
muy obedientes. No, mire, aquí no me dan pleito, no me hacen pleito. Crecieron los hijos, crecieron. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. ¿Qué pasó con ese joven? Se rebeló. Cuando era niñito, aquí estaba. Pero ahora que es joven, a ver, cárguenlo. Ya no quiere. No quiere. ¿Cómo está la casa? Va. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en oprobio? ¿Vamos a seguir en aflicción? Hermano, hermana, ¿está usted conforme como está? ¿Está conforme? Entonces, ¿qué va a hacer? Pelear conmigo, pelear con otros, pelear con los hermanos, echarle la culpa aquí, echarle la culpa a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Nos confesamos los pecados. Vamos al Señor, porque el Señor es el que tiene el poder para convencer el corazón. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Que el Señor nos guíe. Hermana, que el sobrino crea también. Que el sobrino crea. Vamos a orar. Oremos a Dios. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Porque es lo que vemos